La semana pasada publicamos un video en TikTok con las diferencias entre los lenguajes de programación compilados e interpretados. Que todavía no nos sigues en TikTok, te vamos a dejar el link por acá arriba y también en la descripción para que vayas corriendo a seguirnos. Este video le gustó mucho a la gente y nos dejaron muchas dudas, así que como TikTok tiene límite de tiempo, hemos decidido hacer una versión extendida aquí en YouTube explicándote estas diferencias que es muy importante que todo programador conozca y en la que muchos programadores se confunden porque hay muchos conceptos. No es tan sencillo como decir interpretados y compilados y se acabó. Hay muchos grises, hay muchas cosas, detallitos en el medio que te vamos a explicar en este video con el estilo de The Team, porque tú sabes que nadie lo explica mejor que nosotros. Así que quédate hasta el final porque este video te interesa. Visítanos en ede.team/cursos y empieza a estudiar 100% online, sin salir de casa. En EdeTeam puedes estudiar lo que quieras, donde quieras y a tu ritmo. Tenemos cientos de cursos que puedes comenzar gratis. ¿Con cuál quieres iniciar? Para entender estos conceptos tan importantes, vamos a la pizarrita. Acompáñame. En primer lugar, debemos entender qué cosa es la programación. Para ponerlo en sencillo, la programación sería darle instrucciones a la computadora. Supongamos que esta es una computadora, ¿ok? Y si a la computadora necesitamos que nos responda el resultado de la operación 5 más 3, que tú sabes que es 8, la computadora necesita una serie de instrucciones para entender qué le estamos pidiendo y cómo resolverlo. Esas instrucciones deberían venir en código binario, ceros y unos, que es lo que entiende realmente una computadora. Estos son bits. Pero tú comprenderás que para un ser humano ponerse a escribir instrucciones para computadora en binario es altamente complicado, es complicadísimo. Entonces necesitamos una manera de poder programar a la computadora, es decir, darle esas instrucciones sin entrar al binario. La computadora tiene un núcleo, que es un chip, llamado CPU. Y esa CPU tiene una arquitectura. Esa arquitectura es cómo están construidos los componentes y cómo la CPU recibe las instrucciones. La arquitectura tiene una documentación y para poder dar instrucciones a esa arquitectura de procesador se usa algo llamado ensamblador. Básicamente son instrucciones que no usan código binario, sino que usan algunas instrucciones muy específicas de cada arquitectura. Vamos a hacer una analogía. Imagínate que la computadora es un ser humano al que tú le dices abre la puerta, porque ha venido alguien de visita. Normalmente le dirías abre la puerta y esta persona va y la abre, entiende. Pero si fuera en lenguaje ensamblador habría que decirle da 2 pasos a la izquierda, ahora 3 pasos adelante, ahora 1 paso a la izquierda, 1 paso a la derecha, estira tu mano, coge el mango de la puerta, gíralo a la izquierda levemente, ahora tira la puerta hacia ti. Detallito tras detallito habría que decirle a esta persona. Pero en los lenguajes modernos a los que estamos acostumbrados es como decirle, oye, ve y abre la puerta. Todas esas cosas que hacen el medio ya no nos preocupan. Eso se llaman abstracciones. Se abstrae toda la lógica interna y nosotros solamente le damos instrucciones de alto nivel. Ensamblador entonces es de bajo nivel. Pero aunque ya no programas en binario, sigue estando muy complejo. Entonces, un buen día, allá por el año 1949, una señora llamada Grace Hopper dijo, oigan, hay que programar en inglés. Esto del ensamblador, el binario, es muy complicado. Y la gente se reía, decían, ¿cómo vamos a programar en inglés? ¿Qué te pasa? Eso no es posible. Las computadoras no entienden inglés o entienden el binario o el ensamblador porque es la arquitectura del procesador. Pero ella se empeñó y en 1952 sacó escribió el primer compilador llamado A0 y un año después el segundo compilador de la historia llamado B0. Un compilador es una tecnología, para ponerlo en sencillo, que traduce un lenguaje de alto nivel a un lenguaje máquina. ¿Qué cosa es un lenguaje en alto nivel? Un lenguaje que entienden las personitas. ¿Y qué cosa es un lenguaje máquina? Es binario. Nada más. Es lo mismo que el binario, el lenguaje máquina. La única diferencia es que en binario puede haber un documento, una imagen, un archivo de música, pueden ser binarios. Pero el código máquina nos referimos a instrucciones que le damos a la computadora, pero están en binario. Así que hay que convertir un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de máquina. Por ejemplo, un lenguaje de alto nivel podría ser if A es mayor que B, entonces return A. Y listo. Eso es fácil de entender para todo ser humano. Hay que saber un poquito de inglés y los que saben inglés pues es mucho más fácil aún. Y esto se va a transformar
a ceros y unos. Eso lo hace el compilador. Listo, ese es el compilador que creó Grace Hopper en 1952. Y los primeros lenguajes en usar estos compiladores son Fortran y COBOL. Ya estamos hablando de lenguajes de alto nivel. Entonces, hasta este punto, ¿qué cosa es un lenguaje compilado? Un lenguaje que tiene que transformarse a código máquina para que la máquina lo ejecute. Es decir, el programador está con su computadora escribiendo el código acá, y digamos que en esta computadora es donde se va a ejecutar el programa. Él manda el código, pero el código en el medio es transformado a código máquina. O sea, de acá sale código y aquí salen 1 ceros, 1 ceros, 1 ceros que van a la máquina. Es decir, a este de acá, a la CPU. Visítanos en ed.team/cursos y empieza a estudiar 100% online y sin salir de casa. En EdTeam puedes estudiar lo que quieras, donde quieras y a tu ritmo. Tenemos cientos de cursos que puedes comenzar gratis. ¿Con cuál quieres iniciar? Ahora que sabemos que un lenguaje compilado es aquel que tiene que transformarse a código máquina antes de llegar al procesador para que el procesador ya entienda directamente código máquina, ¿qué cosa es un lenguaje interpretado? Un lenguaje interpretado es aquel en el cual a la computadora llega el mismo código. Ya no digamos C++, digamos por ejemplo PHP. Que escribe el programador llega a la computadora como PHP. Y dentro de la computadora hay un intérprete, que es otro software, que se encarga de traducir ese lenguaje al código de la máquina, pero en tiempo de ejecución, o sea, runtime. Entonces, en el momento que un usuario entra a la página web a cargar una información, ese es el momento de ejecución y en ese momento el intérprete entra a trabajar e interpreta, traduce en ese mismo momento el código al lenguaje de máquina. Eso es más lento que la compilación. La compilación se hizo antes y ya el CPU tiene el lenguaje de máquina. Aquí no. Y eso es algo de lo que siempre han padecido los lenguajes interpretados, que no pueden comparar su velocidad con los lenguajes compilados. Sin embargo, acá viene un concepto súper interesante, el concepto de JIT o Just in Time, que es una mezcla entre interpretado y compilado. Es mitad y mitad, es lo mejor de los dos mundos. En el Just in Time estamos hablando de un punto medio entre interpretado y compilado, es decir, el código llega igualito a la computadora, no llega compilado, no llega como lenguaje de máquina. El PHP llega como PHP. Pero adentro hay una máquina virtual, un software que compila el código, pero en tiempo de ejecución. Las diferencias entre interpretación y just in time son muy finas, así que muy atento porque esta parte es un poquito compleja. Cuando un lenguaje es interpretado, hay un software que está escuchando permanentemente las instrucciones que se ejecutan para traducirlas. Es como un traductor. Imagínate que tú hablas ruso, yo hablo español y no hablamos del mismo idioma. Necesitamos un ser humano en el medio para que vaya traduciendo lo que cada uno dice. Algo así es el intérprete. Está todo el tiempo escuchando y traduciendo en el momento. Mientras que el Just in Time compila solamente los pedazos que se necesitan en cada momento. Por ejemplo, si hay una instrucción, se compila en ese momento a código máquina y se va al procesador en ese momento. Si luego se vuelve a necesitar ese pedazo de código, ya está compilado. No se necesita volver a compilar o volver a escuchar como con el interpretado. Y además, no se necesita compilar todo el código como se hace con los lenguajes compilados. En un lenguaje compilado como Go, por ejemplo, se compila todo se compila. Y ese binario se manda a la computadora, pero hay que compilar todo. En el caso de los JIT o Just in Time, mandas el mismo lenguaje y se van compilando por pedacitos según se necesiten. Y eso lo hace muchísimo más veloz, incluso compitiendo casi con el tema de los compilados. Para lenguajes Just in Time tenemos a PHP 8, desde su versión 8 es Just in Time, en la 7 y para atrás no, es completamente interpretado y ya. Tenemos a JavaScript también. JavaScript desde
el famoso motor V8, que es el motor de JavaScript que hay en Google Chrome y que cambió la web completamente, porque se empezó a compilar por pedazos, se empezó a interpretar más compilar. Como te digo, es muy complejo, pero elevó muchísimo la velocidad de JavaScript. En el lado de los compilados, vamos a poner por acá, tenemos a lenguajes como Go, como C, etc. En el lado de los lenguajes interpretados, tenemos a lenguajes como JavaScript, PHP, Python, Ruby, etc. Pero también hay un tipo de lenguaje intermedio. Esto es muy interesante. En el medio de los dos hay lenguajes que están ahí. Vamos a llamarles intermedios. Y los intermedios son los lenguajes que se compilan y luego se interpretan. Por ejemplo, Java. Cuando tú escribes Java, el código de Java se compila, pero se compila no al lenguaje máquina, se compila a algo llamado bytecode. Este bytecode tiene que pasar luego por una JVM, que es una máquina virtual, Java Virtual Machine, esas son las iniciales de JVM, y esa JVM interpreta el bytecode y recién lo manda a la CPU. Así es como funciona, por eso es intermedio, compilado e interpretado. En las últimas versiones ya se está aplicando el concepto de Just in Time también a Java. Otro lenguaje con este concepto intermedio es C# de Microsoft, que compila a un código intermedio llamado MSIL, que es Microsoft Intermediate Language. Y ese lenguaje intermedio ya es procesado por todo el conjunto de aplicaciones .NET y eso ya es lo que va a la CPU. En el caso de Java tenemos varios lenguajes inspirados en esta tecnología y por eso se llaman lenguajes JVM, como Kotlin, como Scala, etc. ¿Hasta ahí todo claro? Espero que sí, porque he hecho mi mayor esfuerzo. Para cerrar este video vamos a ver la diferencia entre AOT y JIT, que sería Ahead of Time y Just in Time. Cuando hablamos de Ahead of Time, realmente estamos hablando de la compilación que ya hemos visto más arriba, esta de acá. Compilo antes de mandar a la computadora. Esto de acá es lo mismo que nosotros llamamos normalmente lenguaje compilado. Y esto, como te dije, es un intermedio entre interpretado y compilado. Es mitad y mitad. Aquí te cuento una historia bastante interesante, ¿sí? Cuando Google decide utilizar Java para Android, y luego se ganó todo un pleito, todo un juicio con Oracle, que ya lo debes saber, y si no, tenemos un video aquí en EDTeam que habla sobre eso, usan una máquina virtual llamada Dalvik. Yo ya te expliqué que el código Java tiene que llevarse a un código intermedio llamado bytecode, y ese bytecode va a una máquina virtual, ¿cierto? Una máquina virtual, una JVM, y esa recién manda a CPU. Por un tema de licencias, Google no podía utilizar la JVM, así que lo que hizo fue crear su propia JVM llamada Dalvik. Entonces, se compilaba y luego se interpretaba. Muy bien. Y este Dalvik era JIT, Just in Time. Es decir, en el momento que se ejecutaba una aplicación Android, se estaba interpretando y compilando ahí mismo en el mismo momento. Muy bien, funcionaba bien. Pero luego Google cambió a algo llamado ART, que sería Android Runtime. Este ART ya es AOT, es decir, se compila antes de ejecutarse. ¿Y en qué momento se compila? En el momento que tú instalas la aplicación. Esta cosa es muy loca. Cuando tú vas a la Google Play y descargas una aplicación y la instalas, en ese momento se está compilando dentro de Android, ahí mismo. De tal manera que cuando tú ejecutas la aplicación ya está en lenguaje de máquina y por eso la programación nativa para móvil es mucho más veloz que una programación que no es nativa. Una programación que sea híbrida o una programación que sea bridge, por ejemplo. Hablando de eso, Flutter, por ejemplo, es nativo, es decir, genera código para el procesador, mientras que React Native es casi nativo, es lo que llamamos bridge, es decir, que tiene una capa anterior que transforma el código al lenguaje de máquina. Es casi como el Just in Time, mientras que este es prácticamente como un AOT.
Espero no haberte mareado con esta explicación y que se hayan entendido todos los conceptos. Ahora, si quieres esta pizarrita que te la compartamos, deja tu comentario y si llegamos a muchos comentarios, te mandamos el link de esta pizarrita para que tú también puedas repasar estos conceptos, hacer tu presentación en la universidad, convertirlo en un PowerPoint, lo que tú quieras. Y recuerda que si quieres aprender más del mundo de la programación, tienes que seguirnos aquí en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todas las redes que estamos y también visitarnos en nuestra página web en ed.team, porque recuerda que todos los cursos que tenemos los puedes comenzar completamente gratis para que pruebes y te asegures si EdTeam es la plataforma adecuada para ti. Te aseguro que sí lo es. Yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en un próximo video.